Buenas tardes, que Dios les bendiga. Mi nombre es Isadonia López y quiero darles la bienvenida a la clase de Escuela Dominical de Primera Asamblea de Dios de Victorville. Pero antes vamos a estar orando. Acompáñeme. Padre amado, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, te alabamos y te adoramos, Señor, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de tomar este tiempo, Señor, para estudiar tu palabra. Pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu, que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, ministrando a nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que cada uno podamos recibir lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Lo pedimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero recordarles que no se olviden de compartir este video con otras personas para que ellas también puedan ser bendecidas. Estamos en la unidad número 3 y esta unidad es una serie de clases, de enseñanzas que hablan de las grandes oraciones de la Biblia. La semana pasada, el título de la clase de la semana pasada fue Sabiduría, oración por sabiduría. Oración por sabiduría. Los que tienen sus guías pueden ir abriendo su guía en la página número 67. Y si usted no tiene, pues también le invito a que abra su Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 1. El título de la clase de hoy es Oración por restauración. Y la enseñanza de esta clase se va a desarrollar en el capítulo 1 de Nehemías y los primeros 8 versículos del capítulo 2 del mismo libro. La verdad central de esta clase es que la oración es esencial para el avivamiento espiritual. Necesitamos la oración para crecer espiritualmente. Necesitamos la oración para tener victoria en nuestra vida espiritual. El versículo clave está en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 14, y dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El rey David, antes de morir, le entregó el reinado del pueblo de Israel a su hijo Salomón. Y Salomón reinó 40 años en Israel. Años después de la muerte de Salomón, que era hijo de David, el pueblo de Israel se dividió en 2 reinos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte lo compusieron 10 tribus y tomaron el nombre de Israel. Eso fue el reino del norte. Pero el reino del sur fue formado por 2 tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Y se quedaron con el nombre de Judá. En el año 722, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el reino del norte, que fue el reino de Israel, fue llevado cautivo por los asirios, como resultado de haberse apartado completamente de Dios. Empezaron a contaminarse con naciones paganas y empezaron a practicar todos sus ritos y adorar a sus dioses y empezaron a practicar la idolatría. Tristemente, después de que pasó todo esto, tristemente, 134 años después, el reino del sur, Judá, cayó en el mismo error. Empezaron a contaminarse con otras naciones, practicando todos sus ritos, y como consecuencia, al igual como le pasó al reino del norte, Israel, el Señor mandó un juicio sobre ellos. Y fueron cautivos, los llevaron cautivos a Babilonia. Ahí estuvieron cautivos por 70 años. 70 años. Durante el tiempo de su cautiverio, ellos
reaccionaron, ellos reconocieron que la razón de su cautiverio era porque se habían apartado de Dios y se arrepintieron. Eso es lo muy importante, que hubo arrepentimiento. Se arrepintieron y le pidieron perdón a Dios. Qué importante es cuando reconocemos cómo está nuestro estado espiritual y podemos tener aquel valor, tomar esa decisión inteligente, diría yo, y sabia, de buscar el rostro del Señor. Porque a Dios no lo podemos engañar. En Gálatas 6:7, la palabra del Señor dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también sembrará. Y el pecado trae malas consecuencias. Por muchos años, el profeta Jeremías estuvo profetizando al pueblo de Judá. Pero no quisieron escuchar. No quisieron escuchar. Es más, se burlaban de los profetas del Señor. Jeremías fue encarcelado porque le profetizó al rey lo que iba a pasar, al rey Sedequías. No quiso escuchar tampoco el rey. Terminó encarcelando al profeta del Señor. Vemos cómo verdaderamente Dios siempre trata con el hombre, porque Dios no quiere el mal para ninguno. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere cumplir su propósito en nuestras vidas. Pero cuando caemos en pecado, el propósito de Dios no se puede hacer realidad. Vemos cómo ellos se arrepintieron después, pidieron perdón y Dios escuchó sus oraciones. El libro de Esdras registra los dos primeros grupos de exiliados que regresaron a Israel. El primer grupo regresó bajo la dirección de Zorobabel, quien reconstruyó el templo. El segundo grupo regresó bajo la dirección de Esdras, quien vino a dedicar el templo del Señor. Y el tercer grupo regresó bajo la dirección de Nehemías, quien fue a reconstruir el templo. Aquí es donde vamos a empezar a desarrollar la clase de esta tarde. Vamos al primer punto, los que tienen sus guías. Primer punto, Nehemías se entera de la condición de Israel. Vamos a leer Nehemías capítulo 1, vamos a leer los versículos del 1 al 4. A ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice aquí, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, aquí está hablando a Nehemías, está dando el testimonio de lo que sucedió. Estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Qué mala noticia la que le dieron. ¿Cómo reaccionó Nehemías, mejor dicho? Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo grande y temible. Ayuné y oré delante de Dios, el Dios de los cielos. Él oró, él buscó al Señor por medio del ayuno y la oración, porque era temible, era una noticia bastante mal la que él había recibido y se sentía él muy mal, se sentía él muy triste. Todos estamos expuestos a recibir malas noticias y por lo regular, por lo general,
pues duele ver la condición en que se encuentre alguna persona o alguna familia. Pero, ¿cómo respondemos ante esta mala noticia? ¿Cómo respondemos? Algunos simplemente suspiran y exclaman algo con tristeza, como por ejemplo, pobrecito, o qué lástima, o lo siento, me da pena lo que está pasando a esta persona. Otros toman un tiempo para orar, para interceder en favor de esa persona, en favor de esa familia. Pero después, ¿qué pasa? Se olvidan y continúan con su vida cotidiana. ¿Cuántos estamos en ese grupo? Dios nos está hablando en este momento. Pero mire la reacción de Nehemías. Nehemías sí se entristeció. No solamente se entristeció, pero también dice que en ese momento él evaluó, pensó lo que podía hacer para ayudar a su pueblo, para ayudar a que ese muro fuera reconstruido. La gente y la ciudad necesitaban ayuda, necesitaban desesperadamente que alguien les fuera a ayudar. Y muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, cuando usted mira una situación difícil y usted tiene el deseo de ayudar, tal vez usted dice, decimos, Padre, Dios mío, ¿cómo puedo ayudar? Cuando llega una oración así delante del Señor, déjeme decirle que el Señor escucha. Y yo pienso, en mi opinión, que Nehemías debe haber reaccionado así. Dios mío, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi pueblo? Dios mío, ¿qué puedo hacer para ayudar a reconstruir ese muro? Hoy en día estamos rodeados de tanta necesidad. Hay tanta gente que necesita ayuda en el área espiritual, en el área material, en el área emocional. Y nosotros podemos hacer una gran diferencia en esas vidas. Pero, ¿nos hemos preguntado alguna vez cómo podemos ayudar? Aparte de orar, porque claro, la oración es importante, pero aparte de orar, ¿nos hemos hecho esa pregunta? ¿Sabe usted que una persona, una mujer, un hombre que busca de Dios puede bendecir a muchas personas? Lo que Nehemías sintió hacer parecía imposible. Y él optó por buscar la ayuda y la dirección de Dios. Le pidió al Señor que le diera sabiduría. Le pidió al Señor que lo ayudara. Y se puso en ayuno y en oración. La oración mueve montañas. Y el ayuno nos hace más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Yo tengo una pregunta. Tal vez algunos de ustedes están pasando por una situación difícil. Algo que parece imposible de solucionar. Mi consejo es el consejo de la palabra del Señor. El consejo que recibimos a través de esta experiencia de Nehemías es: busca a Dios. Busca a Dios. Nuestro Dios es un Dios grande, es un Dios bueno, es un Dios paciente, misericordioso, poderoso. Él tiene poder para ayudarnos, no importa qué difícil, qué imposible se vea la situación. Él abrió el mar para que su pueblo pasara cuando venía siendo perseguido por los egipcios. Y Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos, a los que tienen la guía, vamos al punto número 2. Nehemías ora por el favor de Dios. Del versículo 5 al versículo 9, leemos que Nehemías recordó que nuestro Dios guarda su pacto con los que le aman y con los que le sirven. ¿Recuerdan que dijimos que el versículo clave de esta clase está en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14? Mire lo que dice. Si se humillare mi pueblo, lo leímos al principio, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren
y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios tiene el poder para hacerlo. Dios tiene el amor para hacerlo. La oración de Jeremías puede ser como una guía para nosotros ahora. Mire, en el versículo 5 dice que él entró en la presencia del Señor. Entró con humildad. Entró con reverencia. Entró con adoración ante la presencia del Señor. Reconociendo que nuestro Dios es un Dios fuerte, un Dios temible, un Dios poderoso, grande en autoridad y dominio. Él tiene dominio sobre todas las cosas y no hay autoridad mayor que la de nuestro Dios. Y no hay poder más grande que el de nuestro Dios. Muchas veces empezamos nuestras oraciones, mire, caemos en el error y muchas veces no nos damos cuenta. Que empezamos nuestras oraciones con una gran lista de peticiones. En lugar de optar por entrar ante la presencia del Señor con un espíritu humilde, con alabanza, con adoración. Del versículo 6 al versículo 10 del primer capítulo de Nehemías, leemos que Nehemías apeló a la misericordia de Dios. La palabra del Señor dice que Dios es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Y Nehemías apeló a la misericordia de Dios, suplicó que los oídos de Dios estuvieran atentos a su oración. ¿Usted cree que Dios no se agrada cuando alguien se presenta en esa manera ante Él? Primeramente adorándole, alabándole, dándole gracias por todo lo que ha hecho y está haciendo, reconociendo delante de Dios nuestras debilidades. Dios se agrada de todo eso porque dice Él mismo en su palabra que al corazón contrito y humilde Él nunca lo va a despreciar. Dice que confesó los pecados del pueblo y de sí mismo. Después usted puede leer todo este capítulo despacio en su casa. Dice, confesó los pecados del pueblo y confesó los pecados de sí mismo. ¿Por qué los pecados de sí mismo? Porque todos cometemos pecados, a diariamente pecamos, y es importante que cuando nos presentemos delante de la presencia del Señor, cuidar de estar limpios y estar perdonados. Estar a cuentas con el Señor para que nuestra oración no tenga ningún tropiezo. Nehemías sabía que el pecado no confesado puede ser un obstáculo para la oración. Mientras que la oración sincera abre puertas para el perdón de Dios. Qué importante la sinceridad, ¿verdad? Porque muchas veces podemos decir muchas oraciones, pero ¿de dónde están saliendo? ¿De aquí para afuera o salen de nuestro corazón? A Dios no lo podemos engañar. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón y sabe si hay sinceridad, si hay quebrantamiento delante de Él. En Nehemías en el versículo 11 del mismo capítulo 1, vamos a leer este versículo. Aquí Nehemías está orándole al Señor y le dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. ¿Por qué? Porque él sabía que muchos se habían arrepentido y el pueblo ya estaba clamando a Dios por perdón. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, o sea, hablando del rey. Porque yo, dice, servía de copero al rey. Nehemías no fue inmediatamente, no se presentó inmediatamente ante el rey. Esperó el tiempo de Dios. Pero mientras que oraba, el Señor le iba dando dirección de lo que tenía que hablar, de lo que tenía que pedir. Y es bueno tomar tiempo para esperar la respuesta y la dirección del Señor. Porque mientras que buscamos la presencia de Dios, el Espíritu Santo empieza a preparar corazones. El Espíritu Santo empieza a abrir puertas en respuesta a nuestras oraciones. Y dice que aproximadamente
4 meses después, Nehemías entró al aposento del rey a servirle vino. Y el rey le preguntó, ¿por qué estás triste? La pregunta del rey abrió puertas para que Nehemías expresara su preocupación. Vamos a leer el capítulo 2. Vamos a leer los primeros 9 versículos. Capítulo 2. Vamos a leer del versículo 14 de 4 al 9. ¿Okay? Me dijo el rey, aquí Nehemías está compartiendo lo que sucedió. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Señor de los cielos. Me imagino que clamó, Dios mío, ayúdame, dame palabra. ¿Cuántos hemos hecho esas clases de oraciones? Ayúdame. Son oraciones de emergencia, ¿verdad? Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto tiempo durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Ya el Espíritu Santo ya le estaba dando el valor para decir lo que tenía que decir, pedir lo que tenía que pedir. Y en el versículo 8 dice, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Qué bueno es reconocer y darle gloria a Dios en cada bendición que recibimos. Y luego versículo 9. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo, fíjese, envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Dios obró para cumplir cada detalle de esa petición y aún más. Mire, primeramente se le dio autoridad para ir a Jerusalén. Le dio permiso para ir a Jerusalén. Segundo, le dio cartas a los gobernadores para el libre paso. Tercero, le dio una escolta militar. Y por último, si usted lee Nehemías capítulo 5, versículo 14, se le dio una designación como gobernador de Judá. Más de lo que él esperaba de parte del Señor. Y así mismo Dios hará con nosotros. Si aprendemos a confiar y a esperar en el tiempo de Él. Tenemos que aprender a ser pacientes, a creer en que Él no se ha olvidado de nuestras peticiones. No solamente de nuestras peticiones, sino que también de las necesidades de los demás. No solamente el Señor va a contestar nuestra oración si aprendemos a esperar y a confiar en Él, sino que nos dará mucho más de lo que esperamos. No importa tu preparación, no importa tu condición física, no importa aún tu edad. Lo único que Dios espera de nosotros es una oración sincera. Eso es todo lo que el Señor pide. Si buscamos la presencia de Dios, siempre vamos a ser bendecidos. Si buscamos la presencia del Señor, siempre vamos a poder ser de bendición para otros. No importa tu preparación circular, como dije, no importa qué tan preparado estés. Dios lo que mira es tu corazón. En esta tarde, Dios nos está invitando a que busquemos su presencia. Es algo que tenemos que hacer a diario. No importa la condición espiritual en que te encuentres, no dejes que el enemigo te confunda
te engañe con sus mentiras de que tú no mereces, nadie merece la bendición de Dios. No dejes que te confunda con el enemigo con esa idea de que has cometido un gran pecado y Dios no te va a perdonar o que Dios no te va a escuchar porque te sientes muy sucio delante de Él espiritualmente hablando. Al corazón contrito y humilde, Señor, nunca lo desprecia. Por eso yo en esta tarde quiero invitarte a que hagas una oración conmigo. El primer paso para buscar la presencia del Señor es recibirle en nuestro corazón. Si tú quieres recibirle en tu corazón, repite conmigo esta oración. Dios mío, en el nombre de Jesús, estoy delante de ti, Padre, reconociendo mi condición de pecado. Reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Te pido que me perdones todos mis pecados. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo descienda sobre mí para darme poder de renunciar al pecado, de dejar de practicar el pecado y empezar a buscar tu presencia. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Luego el segundo paso es tomar tiempo a diario para buscar la presencia del Señor. ¿Cómo? Bueno, por medio de la oración, hablando con Él todos los días, leyendo la palabra, porque a través de la lectura de la palabra el Señor nos habla. Y no dejando de congregarse en una iglesia donde se predique la palabra del Señor. Si tú tienes una iglesia donde te congregas, no dejes de faltar. No dejes de asistir a la iglesia, ¿ok? No dejes de asistir a la iglesia, no faltes a la iglesia. Si no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a que nos visites. La primera Asamblea de Dios de Victorville. La dirección es el 15260 Nisqually Road en Victorville, California. Zona postal 92395. Bueno, hemos llegado al final de nuestra clase de escuela dominical, pero quiero hacer una oración cortita. Acompáñenme. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta clase tan hermosa, esta enseñanza, que nos ha ayudado a recordar que dependemos de ti en todo, Señor, y que tú eres un Dios bueno, que tú, Señor, siempre estás dispuesto a perdonarnos cuando nos arrepentimos y buscamos tu rostro. En este momento pedimos por aquellos que se están descuidando en su relación contigo, Señor. Abre sus entendimientos, Señor. Trata con ellos, Señor, redargúyeles para que puedan, Señor, volver a tus caminos, buscar tu presencia y pedir perdón. Señor, pedimos por los que están viviendo en pecado también, Señor. Que quites toda ceguera, toda sordera espiritual, Señor. Que ellos puedan realizar, Señor, que una vida de pecado es una vida apartada de ti, Señor. Pedimos, Señor, por los que están reconociendo que están mal delante de ti. Señor, dales el poder, la fuerza para que te busquen, Señor. Que crean que tú les vas a escuchar y tú vas a recibir sus oraciones, Señor, de arrepentimiento. Señor, también pedimos por cada uno de nosotros, Señor, que nos ayudes a hacer la diferencia donde quiera que haya necesidad. Sabiendo, Señor, que no somos nosotros, sino que eres tú a través de nosotros. Señor, te amamos, te adoramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, hemos llegado al final de nuestra clase de escuela dominical. Les esperamos el próximo domingo a las 6 de la tarde. No se lo pierda porque estas lecciones, estas enseñanzas están siendo de mucha bendición. Próximo domingo a las 6 de la tarde. Que el Señor me les bendiga.